Vamos a retomar nuestro estudio bíblico esta noche y quiero recordarles que se sientan libres de opinar. Si tienen alguna pregunta durante el estudio, por favor, siéntanse con toda libertad, levanten la mano o algo. Mientras estamos haciendo un estudio bíblico podemos tener esa libertad, pues, de preguntar, o si hay alguna duda o algo, con toda confianza, ¿verdad? No se cohíban en eso. Hoy vamos a ver el título de este estudio, de este mensaje, es una decisión importante, porque vamos a estar a lo largo de nuestra vida, vamos a estar susceptibles a hacer decisiones, ¿verdad? Por lo regular somos susceptibles a cometer errores, ¿verdad? Pero esos errores vienen por malas decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. Y obviamente cuando vienen cuestiones a nuestra vida, cuando vienen diferentes caminos a nuestra vida, dos caminos, y tenemos que decidir entre uno, queremos evaluar la mejor decisión. Queremos ver qué es el mejor camino. Compramos una casa chica, compramos una casa grande, ¿sí? Compramos un carro barato o compramos un carro nuevo que nos vaya a durar. Y empezamos a llevar a cabo así la vida, tomando decisiones y ver qué es lo mejor que podemos hacer. Muchos aprenden temprano en su vida a tomar buenas decisiones y otros, incluso en edad ya madura, siguen tomando malas decisiones. Una de las cosas que hemos aprendido a lo largo de la vida y a lo largo de la historia del ser humano es que la historia se repite. La historia tiende a repetirse. No hace mucho tiempo, estamos hablando de los años 80, por ejemplo. Quiero tomar un ejemplo para que podamos entender este punto. En los 80s, en el periodo de 1985 a 1989, era un bebé yo en ese tiempo. Tengo recuerdos, ¿verdad? Tengo recuerdos de la época. En esa época se llevó a cabo la caída de la perestroika, que fue la culminación de la Unión Soviética al final de la década de los 80s. Sí, fue un periodo que culminó y lo que más recordamos ahora, en noviembre de 1989, fue la caída del muro de Berlín, ¿verdad? Fue gradualmente cayendo el régimen socialista de la Unión Soviética, ¿sí? Cosa rara, ¿verdad? Ahora en los Estados Unidos se está empujando un régimen socialista, un régimen económico socialista, cuando en los 80s acaba de terminar uno, ¿verdad? Entonces vemos que la historia tiende a repetirse. Vemos que no aprendemos de nuestros errores como seres humanos. De alguna manera tendemos una memoria de corto alcance. Precisamente ahora que estuve revisando un poco el muro de Berlín, la razón por la cual se construyó el muro de Berlín no era un tanto para controlar la migración, sino más que nada para controlar la economía entre las dos Alemanias, entre las dos Berlíns, pues la del este y la del oeste, ¿sí? Eran diferentes regímenes económicos, entonces había un desbalance
en la economía de las dos ciudades, y el flujo migratorio, el comercio que se daba entre las dos ciudades, afectaba una más que la otra. Entonces el gobierno soviético decidió construir el muro de Berlín. Fue una causa económica, no tanto una causa migratoria, aunque la migración era la que aumentaba el problema económico ahí. Y vemos que ahora en nuestro país se están implementando cada vez más políticas socialistas en cuanto a la economía, ¿verdad? Y este régimen terminó en los 90s con toda la historia, con más de 80 años de socialismo en la Unión Soviética, y terminó con la desintegración de toda esta unión, y cada país se independizó, y luego vinieron guerras y hubo violencia y se puso feo. Pero entendemos algo: muchas veces necesitamos ser recordados de la historia. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 30, y estamos en esta parte de la historia del pueblo de Israel, en la que Moisés se da la tarea de recordarles al pueblo de Israel la historia, de dónde vienen ellos antes de tomar la tierra prometida. Ellos están a punto de entrar a la tierra de Canaán, ¿sí? Josué y Caleb ya regresaron y están listos para tomar posesión de la tierra. Si recordamos algo de esta historia, Moisés no pudo llegar a la tierra prometida, ¿sí? Dios no le permitió entrar en la tierra prometida, pero porque era parte de la generación que no iba a entrar. Pero la nueva generación, aquellos que nacieron durante el exilio de la salida de Egipto, ¿sí? Dios limpió esta generación de los que salieron de Egipto, y la nueva generación ya estaba a punto de entrar en la tierra prometida. Entonces, ¿qué pasa con esta generación? Tenían ganas, tenían fuerzas y tenían la juventud de llevar a cabo la tarea. Les faltaba algo. Les faltaba conocer por qué. ¿Por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo? Sí, adoraban a Dios, tenían a Dios, ¿verdad? Estaba durante el día era una nube que los acompañaba, durante la noche era una columna que les alumbraba durante la noche. Entonces necesitaban ser refrescados de la historia. Dios ya les había dado la ley, aquella ley cuando fueron desechados un montón, que adorando a otros dioses, pues, porque no querían esperar que bajara, o no estaban dispuestos a esperar que Moisés bajara de la montaña para dar el mensaje de Dios, sino que ellos dijeron, pues vamos a ser nosotros dioses. Desecharon la palabra de Dios para irse de los ídolos de su imaginación. ¿Sí? Desde un principio ellos ya estaban desechando la palabra de Dios, y ahora Moisés les viene a traer este mensaje que había entregado a sus padres, que los padres desecharon. Ahora Moisés se los trae a esta nueva generación para prepararlos para entrar en la tierra que Dios les había prometido. Entonces viene y hace este mensaje y les dice: esto es el Dios de nuestros padres, este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto y que nos ha dado esta tierra que vamos a punto de tomar, y esto es la voluntad de Dios. Deuteronomio es la segunda ley, se le conoce como la segunda ley, y no es que haya dos leyes, sino que es la afirmación de la primera, es el retomar la primera y ministrarlo a la segunda generación del pueblo de Israel en el exilio. Es la afirmación de la primera ley, por eso se le conoce como la segunda afirmación de esta ley. Y era prácticamente una repetición de la primera. Y vemos que a lo largo de la historia, y muchas de nuestras predicaciones, muchos de estos mensajes, traen mensajes repetidos. O tenemos un mensaje repetitivo, ¿verdad? Perdón, yo caigo mucho en esta práctica, y estoy tratando
Estoy tratando de limitar eso, pero la necesidad de repetir esas cosas, incluso Dios lo hace dentro de las Escrituras, es cuando es algo importante, es algo que necesitamos ser recordados. Por ejemplo, necesitamos ser recordados del Evangelio. Y esto lo recomendamos cada día, tomar una dosis del Evangelio cada día para que nuestra mente, nuestro corazón se enfoque en lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. No olvidarnos del sacrificio de Cristo en la cruz para nosotros vivir una vida de acuerdo al valor del sacrificio de Cristo en la cruz. Sí, es importante recordar el Evangelio en nuestra persona, en lo personal, cada día. Es importante que podamos revisar la historia de la palabra de Dios. Pedro, por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 1, 12, les dice, no me pesa repetirles las cosas, no es pesar para mí decirles las mismas cosas otra vez, lo que ya ustedes conocen, porque sé que esto les va a ayudar, esto va a ser para el beneficio de ustedes. Y al final de cuentas, este texto que vamos a leer en Deuteronomio 30, ¿sí?, no está hablando sobre la iglesia, y quiero ser claro en este estudio, no está hablando de la iglesia en nuestros tiempos, porque esta era una profecía de lo que iba a sucederle al pueblo de Israel. Todavía no entraba a la tierra de Canaán, y en este texto ya se habla sobre el exilio que iban a tomar años después, cientos de años después. Así es que esta es una promesa para el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo aplicamos el estudio de la palabra en nuestras vidas, en nuestro tiempo? ¿Cómo podemos aplicarlo? ¿Sí? Conociendo a Dios y conociendo la sombra de Cristo. Vemos la sombra de Cristo a lo largo de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero como una sombra actúa a lo largo del día, ¿sí?, la imagen está inmovible, vemos una columna, vimos algo que es capaz de producir una sombra, y en la mañana, de donde sale el sol, la sombra cae hacia un lado, en la tarde el sol se guarda del otro lado y la sombra cae hacia el lado opuesto, ¿sí? Así es Cristo en la Escritura. En el Antiguo Testamento ellos estaban viendo la sombra del Cristo que había de venir. En el Nuevo Testamento y en nuestros tiempos estamos viendo la sombra de Cristo que ya vino y esperando al Cristo que va a regresar, que ha de regresar. Pero a lo largo de la Escritura podemos ver el trabajo de Dios mostrándonos a Cristo, inclusive dentro de la ley, dentro de los profetas, de los salmos, a través de toda de toda la liturgia, de los rituales religiosos del pueblo de Israel, en los sacrificios. Era algo difícil de ver, por ejemplo, los sacrificios de sangre, ¿sí? Digamos, ahorita no traeríamos un cabrito para degollarlo aquí y que se derramara la sangre en este lugar, ¿verdad? Sería algo difícil de ver para nosotros en nuestros tiempos, pero si tomamos la imagen del Cristo crucificado, ¿sí?, derramando su sangre para la redención de nuestros pecados, podemos ver algo hermoso, podemos ver una imagen de amor para nosotros en nuestros tiempos. Y esa era la resemblanza del sacrificio en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento. Esa era la imagen del sacrificio de los corderos, y que fueran puestos en el altar, degollados ahí en el altar, y que se derramara pues la sangre. Era una sombra de Cristo para ellos. Ellos estaban viendo al Cristo del futuro. Vamos a ver en Deuteronomio 30, versículos 11 al 20. Y el apóstol Pablo en Romanos expone este texto, ¿verdad? No creo hacerlo al nivel que lo hizo el apóstol Pablo, sino no creo estar ahí en ese nivel, pero podemos apoyarnos del trabajo que él ya hizo, ¿sí?, y poder entender
sacar de este texto lo que Dios estaba hablando al pueblo de Israel. ¿Sí? Versículo 11, Deuteronomio 30:11. Moisés está dando estas lecciones y está dando esta profecía y le está hablando al corazón del pueblo de Israel y le está pidiendo que crean en el Señor de corazón. Crean en el Señor de corazón. Versículo 6 de Deuteronomio 30 les dice: Dios va a circuncidar su corazón y el de su descendencia para que crean, para que amen al Señor de todo su corazón. Entonces esta es la premisa, de ahí es de donde está partiendo Moisés en esta parte de la Escritura, inspirado por Dios para dar este mandamiento. Y dice, versículo 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Vemos que Dios habla a su pueblo y les pide que hagan cosas, pero no les está pidiendo algo que no puedan hacer. Lo hemos visto en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús dice en Juan 11, 29 y 30, Jesús le dice, vamos a esa escritura, Juan 11, 29 y 30. No, tengo el texto equivocado. Dice, cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, les dice, vean en mí que soy manso y humilde de corazón, dice, y tomen mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. No es algo que vaya a ser difícil para ustedes llevar a cabo. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar las herramientas para llevarlo a cabo. Amar a Dios es obedecer su palabra, es equitativo el poder obedecer la palabra cuando realmente amamos a Dios. Y esto también lo dice Juan, esto sí está en Primera de Juan capítulo 5, verso 3. Amar a Dios es igual que obedecer su palabra. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles de llevar. Entonces viene este versículo 12 en el que dice Moisés, no está en el cielo, el mandamiento no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá a nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Versículo 13, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros del mar para que nos lo traiga y nos haga oír a fin de que lo cumplamos? ¿Sí? Y les dice, este mandamiento no está lejos, la palabra de Dios no está lejos, porque esto es lo que les estoy trayendo. La voluntad de Dios ya está expresa, ya está dada en nosotros, es la palabra misma de Dios, es la ley dada al pueblo de Israel. Esta ya la tienen y no es difícil de cumplir. Y el apóstol Pablo en Romanos 10 nos dice que esta palabra es Cristo mismo. De hecho, Juan lo revela también en el capítulo 1, verso 1, dice, el verbo era con Dios. Y el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne. La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Sí, la palabra de Dios está cerca de nosotros, no está lejos de nosotros donde no la podamos alcanzar en el cielo. Aunque Cristo ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros, su palabra está con nosotros y podemos tener acceso a ella.
no está en el infierno o no está en el abismo, dice, para que no podamos alcanzarla, para poder llegar ahí y traerla, sino que Cristo está entre nosotros a través de su palabra y podemos obedecer a Cristo al obedecer su palabra. No necesitamos quien nos lo traiga, porque la palabra está cerca de nosotros, está al alcance de nosotros. La podemos oír. Y Dios la puso cerca precisamente para eso, para que la pudiéramos oír. Es como si dijéramos que toda la vida Dios ha estado lejos. Dios ha estado lejos de nosotros, entonces no podemos obedecer a Dios porque nunca estuvo ahí, nunca estuvo cerca. Dice el 14, porque muy cerca de ti está la palabra. Dice, muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ya la has guardado. Está en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Y vemos que el pueblo de Israel tenía era parte de su ley, memorizar la palabra de Dios. De hecho, los niños eran instruidos en la palabra para memorizar los 5 primeros capítulos de la Biblia, el Pentateuco, ¿sí? Era parte de su instrucción, aprenderse la ley de memoria. Y entonces ya tenían el crecimiento de la palabra, ya tenían la palabra guardada en sus corazones. Así es que el hecho de decir, ¿dónde está o quién nos va a traer la palabra? ¿Quién la va a traer a nosotros si no la conocemos? Y vemos que la palabra siempre la han traído, siempre la habían tenido ellos en sus corazones. Estaba tan cerca como dentro de su corazón. Dios se había revelado de una manera especial a través de la Biblia, que es la revelación especial de Dios. Se había revelado Dios al pueblo de Israel a través de la Escritura. Así que no tenían ellos excusa para decir que no estaba cerca o que no la tenían al alcance. De la misma manera, Dios nos habló a través de su palabra. Y hay aún quien prefiere escuchar otras cosas, escuchar, por ejemplo, profecías, horóscopos, escuchar qué va a pasar en otras cosas que leer la palabra de Dios. Hay ciertos grupos de personas, algunas, corrientes religiosas, ¿verdad?, que al principio del año hacen sus profecías para el año. Decían, esta es la profecía que Dios me habló para el año nuevo. Incluso ahí hubo quienes dieron profecías para el año 2020, ¿verdad? Ese va a ser el año de la bondad, y va a ser el año de la grandeza, y el año de la prosperidad, y todo va a ser fructífero y todo, y vemos lo que pasó con el año 2020, ¿verdad? Entonces, hay gente que se le hace más fácil escuchar ese tipo de mensajes que leer la palabra de Dios y escuchar de Dios mismo sobre lo que Dios trae para nosotros o lo que Dios quiere de nosotros en sus mandamientos. Dice el versículo 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. La vida y la muerte están dentro de nosotros. Dios las ha puesto delante de nosotros para poderlas ver. La obediencia de la palabra es vida y la desobediencia de la palabra es muerte. Así de simple. Si hemos escuchado la palabra de Dios, si hemos escuchado el mensaje del Evangelio, obedecerlo es vida, desobedecerlo es muerte. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces les entra por un lado, les sale por el otro, ¿verdad? Y va a traer consecuencias. En su tiempo va a traer consecuencias. Pero todos hemos tenido la capacidad de escucharlo de alguna o de otra manera. De hecho, no va a haber alguien que sea injusto, porque todos van a escuchar. Dice la Escritura que una vez que sea predicado este mensaje en todo el mundo, entonces vendrá el fin, ¿verdad? Todos van a tener la oportunidad de escucharlo en algún tiempo de su vida. Versículo
16. Porque yo te mando hoy, le dice Dios al pueblo de Israel, yo te mando que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras a tomar posesión de ella. Es una condicionante la que dice, yo te mando a que hagas esto para que vivas y seas fructificado, seas multiplicado, que guardes estos caminos y estos estatutos para que entonces tú también seas prosperado en la tierra que Dios te da, para que tomes posesión de ella. Y repito, esta era una promesa para el pueblo de Israel y aplicaba directamente al pueblo de Israel, ¿sí? Y les decía, estos mandamientos los vas a seguir y si te apartas de ellos, entonces va a venir va a venir maldición, pues, a tu prosperidad, a lo que vas a venir haciendo en esta tierra. No está hablando de la iglesia, pero nos habla de los beneficios de ser obediente a la palabra de Dios, ¿sí? Hay bendición en ser obediente a la palabra de Dios. Al final de cuentas, Dios va a tener misericordia de que tenga misericordia, ¿verdad? Si Dios pagara mal por mal, ¿sí?, entonces no habría quien se salvara. Eso fue lo que dijeron los discípulos cuando el joven rico se acercó a Jesús y se fue triste porque tenía muchas riquezas, tenía muchas posesiones. Le dijo, si este no puede ser salvo, entonces, ¿quién puede ser salvo? Si esta persona que es buena no puede, no alcanza, entonces, ¿quién puede ser salvo? Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. Y Dios se compadece del que se compadece, ¿sí? El apóstol Pablo habla larga y detenidamente sobre este tema en el capítulo 9 de Romanos. Les recomiendo que lo lean, por cierto. Habla sobre la elección de Dios. Dios escoge personas para ciertos propósitos. Y Dios escoge a los suyos para que crean en la palabra de verdad. Así es que Dios le manda al pueblo de Israel que obedezcan para que vivan y se multipliquen en la tierra que les da por poseer. Versículo 17 dice, mas si tu corazón se aparta y no oyes y te dejas extraviar y te inclinas a dioses ajenos y les sirves, 18, yo os protesto, yo te digo bajo protesta hoy que de cierto perecerás y no prolongarás tus días sobre la tierra a donde vas pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Si obedeces los mandamientos, Dios va a estar contigo, y si desobedeces, vas a morir. Si tu corazón se aparta, tu corazón se va a apartar cuando no oigas. Te vas a dejar extraviar, te vas a inclinar a otros dioses cuando dejas de escuchar la palabra de Dios. Y el fin de ello va a ser muerte. ¿Sí? El fin de desobedecer la palabra de Dios, de tapar tus oídos a la voz de Dios, va a traer una consecuencia mortal para tu vida. Le dice Moisés al pueblo de Israel. Y vemos que esta profecía se cumple muy bien con el pueblo de Israel, con cada una de las batallas. Hubo muertes, con la toma, el sitio, la toma y el exilio del pueblo de Israel, el segundo exilio a Babilonia. Vemos que estuvieron pagando mucho su desobediencia a Dios, porque esto es la profecía que Dios le había dado precisamente al pueblo de Dios. Y ahí se cumple lo que Dios había hablado para ellos. Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos ahora contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, bendición y maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge la vida para que vivas tú y su descendencia. Dios nos va a dar la oportunidad de ver para tomar una decisión correcta.
Se nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos. Va a llegar el punto en el que vamos a estar libres de excusas. De hecho, de eso habla el apóstol Pablo en Romanos 1. Muy conocido texto, por cierto. Romanos 1, 18 al 22. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó, Dios se reveló. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles, las podemos ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas creadas. La misma creación revela a Dios, de modo que no hay excusa, no vamos a tener excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y nos está hablando de cuál va a ser nuestra decisión cuando vemos la verdad de Dios, la palabra de Dios hablando en nuestras vidas. ¿Qué va a pasar cuando nuestros ojos son abiertos y podemos ver que hemos fallado, le hemos fallado a un Dios santo, que hemos pecado contra un Dios santo? ¿Lo vamos a ignorar o lo vamos a tomar en cuenta? Vamos a tomar la palabra de Dios como tal, como Dios la revela. La decisión que tomamos respecto a la palabra de Dios en ese punto puede ser vida o muerte, puede ser bendición o maldición. La responsabilidad es propia y aplica para uno y para su descendencia. Por eso Moisés le dice aquí al pueblo: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. En el día del juicio no va a haber un inocente que sea tomado por culpable. No va a ser un culpable tomado por inocente, sino que Dios va a llevar un justo juicio, va a llevar a cabo un justo juicio para todos nosotros. Y estando en el juicio de Dios, no vamos a tener excusa. No va a haber, no sabía de qué se trataba esto, sino que vamos a estar completamente seguros de nuestra culpabilidad. No vamos a poder decir: Dios, tú no me escogiste, aunque creemos en la elección. Porque de nuestra decisión, de nuestro corazón, hemos decidido no hacerle caso a Dios. Hemos decidido desobedecer a Dios. Aunque Dios escoge a los suyos, ¿sí?, vamos a tener la responsabilidad total en el día del juicio. Así como el pueblo de Israel voluntariamente decidió desobedecer a Dios y irse detrás de dioses ajenos, ¿sí?, nuestra propia elección de ignorar a Dios y de decidir nos va a juzgar en el día del juicio, en el día final. Va a venir detrás de nosotros. Dice, el hecho de recibir y abrazar la verdad de Dios, el hecho de creer en la verdad de Dios, nos va a traer vida y bendición. Y esto no solo para uno mismo, sino para ti y para los tuyos. Como le dijo al carcelero, como le dijo Pablo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y no porque la promesa incluya a la familia, sino porque la verdad mora en tu casa, y la verdad la compartes con tus hijos, la verdad la compartes con los tuyos, y la verdad llena ese hogar. Entonces traes vida y traes bendición a tu casa cuando la verdad mora en ella. Dice finalmente el versículo 20: amando a Jehová tu Dios y atendiendo a su voz,
y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Les dice tres cosas ahí. Dice, así que amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole, ¿sí? Va a tomar un ejercicio seguido, va a tomar un proceso el seguir a Dios, va a tomar amarle y va a tomar escuchar su voz y obedecerle a Él, que es la vida. Dios va a traer a nosotros bendición y vida cuando le escuchamos. Él es la vida. Juan 14:6 dice el Señor Jesús. Y les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Jesús ya sabía que Dios había escogido a los que habían de creer en Él. Por eso Jesús les dijo, yo soy ese camino, porque Dios los ha traído a ustedes a mí. Ahora yo les encargo que crean en mí, que sigan la vida y atiendan la voz, mi voz. Les dice ahí en el versículo 21 al 23, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino la de mi Padre. Yo os he dicho estas cosas estando con ustedes. La señal de obediencia a Dios es amar la palabra de Dios, ¿sí? Esto trajo consecuencias graves al pueblo de Israel. Y si leemos el resto del Antiguo Testamento, vemos cómo se cumple esto en el pueblo de Israel. Se cumple todas estas profecías, pero para nosotros tiene repercusiones eternas el obedecer a la voz de Dios o desobedecer a la voz de Dios. Nuevamente, el arrepentimiento es la clave para la obediencia a Dios. No podemos venir a Dios con todo nuestro ser, decir, ¿sabes qué? Así es como yo soy, y si me quiere Dios, que me quiera, y si no me quiere, pues que me deseche. Esa no es la actitud de venir a Dios. A Dios venimos en arrepentimiento, a Dios venimos con humildad. No podemos venir con nuestro orgullo como estamos en nuestro ser. Dice los versículos del 1 al 10 para que podamos entender un poquito esto. Deuteronomio 30 del 1 al 10 dice, sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, quiere decir todo lo que les iba a suceder al pueblo de Israel, dice, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová volverá a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará.
Y te hará volver tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores para que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Sí? El arrepentimiento es lo que nos trae delante de Dios. El someternos a Dios en su palabra, a través de la obediencia a su palabra, es lo que nos trae. Y esta profecía se cumple con la venida de Cristo. ¿Sí? Con la venida de Cristo Dios toca los corazones y nos convierte, circuncida el corazón. ¿Para qué? Para sacarnos de la obediencia al pecado, como hablábamos esta mañana, para sacarnos de la obediencia al pecado y ponernos en la obediencia a Dios, hacernos capaces de obedecer a Dios. Dice, sacándonos de muerte a vida, dándonos una vida nueva. Es un milagro que solo puede hacer Dios. No podemos nosotros alcanzarlo con nuestras propias fuerzas o con nuestros propios esfuerzos. Es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo nos podemos reconciliar? ¿Cómo podemos reconciliar la elección de Dios con nuestra responsabilidad? ¿Sí? Podemos decir, sí, Dios es el que llama, Dios es el que escoge, y nadie puede venir si Él no lo llama. Aún así tenemos la responsabilidad nosotros de obedecer al llamado de Dios. ¿Cómo podemos reconciliar estas dos ideas? Atendiendo a las palabras de Cristo. Cuando hemos escuchado las palabras de Cristo que hablan a nuestra vida y podemos entender con humildad nuestra condición delante de Dios, podemos entenderlo. Juan capítulo 6, versos 63 al 65. Juan 6, 63 al 65. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Nosotros vamos a tener la responsabilidad de atender a la voz de Cristo, pero Dios ya escogió, Dios ya nos escogió para poder escuchar su voz. Y una vez que Dios nos ha dado vida, podemos ser capaces de obedecer la palabra de Dios. Y basado en nuestra decisión, Dios va a ejecutar sobre nosotros su justicia. En obediencia para la vida y bendición, y en desobediencia para muerte y maldición. Si has entendido la responsabilidad delante de Dios, Dios aquí te invita a escoger. Si sabes que Dios mira tu condición y Dios conoce tu vida y estás dispuesto a arrepentirte y entregarte en obediencia a Dios, Dios llama a que te acerques a Él. Dios llama a que le obedezcas. En el día del juicio no habrá duda de cuál fue nuestra elección. Basado en ella, basado en la elección, seremos nosotros juzgados. Nosotros vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras, dice la palabra.
la palabra de Dios. Así es que Dios no va a ser el culpable, es que Dios no me escogió, es que Dios te permitió escuchar su palabra y decidimos desobedecerla. Esta profecía se cumplió en el pueblo de Israel y fueron juzgados de acuerdo a su desobediencia a la palabra de Dios. Y al final de cuentas, en el día del juicio también, si nosotros desobedecemos la palabra de Dios, si nosotros no hacemos caso omiso del mensaje de Dios, también nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Si quieren ver más sobre la elección de Dios y la responsabilidad del hombre, les recomiendo este libro, que lo hemos estudiado mucho aquí. Se llama El evangelismo y la soberanía de Dios. Es importante conocer sobre la soberanía de Dios. Yo creo que cuando yo estudié la soberanía de Dios, pude ver una fase de Dios que no comprendía, que no entendía hasta ese punto. Pero el autor es J.I. Packer, hace muy buen trabajo en explicarnos. Hay cosas que no vamos a entender completamente en esta vida, hay misterios que Dios revela, pero lo que Dios espera de nosotros es claro, ¿sí? Dios quiere obediencia de nosotros y podemos ver eso aún en la soberanía de Dios para nosotros. Así es que el evangelismo y la soberanía de Dios, si lo pueden encontrar en Bridge, si acaso, o yo les puedo ayudar a conseguirlo. Tenía algunas copias, a lo mejor todavía tengo ahí, pero es un gran libro para poder entender la elección de Dios y nuestra responsabilidad en responder al mensaje de Dios. Así es que vamos a orar y aquí concluimos este estudio. Padre, gracias, Señor, por dejarnos ver, Señor, solamente, Señor, un brillo de lo que es su voluntad revelada, Señor, en la Escritura, poderle ver, Señor, su misericordia a través de la elección, Señor. Poder ver, Señor, que usted ha sido bueno, fue bueno con su pueblo y fue misericordioso, a pesar de que el pueblo de Israel, Señor, se rebeló contra usted en desobediencia, Señor. Aún así usted fue y los trajo. Dejó las 99 y fue por la oveja perdida. Señor, le damos gracias porque ese es el Dios que se revela en las Escrituras. Señor, no el Dios que va a condenar al fin, porque su ira es verdadera, Señor, porque realmente va a haber juicio, porque va a terminar gente en el infierno, Señor, pero su misericordia, Señor, es más grande, Señor, para nosotros, y podemos ver, Señor, ese Dios misericordioso que va y rescata a la oveja perdida. Nos vemos nosotros, Señor, como esa oveja perdida, Señor, y le damos gracias, Señor, porque en Cristo, Señor, usted pudo rescatar, Señor, pudo dar perdón para nuestras vidas. Gracias, Señor, por Él. Y ayúdenos, Señor, a abrazarlo, ayúdenos a obedecer a su palabra, Señor, a través de su Espíritu, Señor, avivando su palabra en nuestras vidas, Señor. Como dice el salmista, que guardemos su palabra en nuestro corazón para no pecar contra usted. Ayúdenos, Señor, a través de su Espíritu, a seguir creciendo, a seguir entendiendo su palabra, Señor, y aplicarla a nuestra vida. Le pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Esto concluye nuestro servicio.